Bueno, iba a venir Pablo para esta parte, pero no llegó. Hay un par de estudios de caso de cómo se implementó la ley de bosque a nivel ejido en una comuna, la comuna de Villa Ciudad Parque, y en un municipio, el municipio de Alto como información base, para generar la información base, a ver qué tenemos dentro de nuestro ejido, se contrató un equipo técnico. A mí me convocan de CEPROCOR y dos biólogos, una bióloga, un biólogo, y llevamos adelante la información técnica, que es este mapa de vegetación. ¿Sí? Fíjense que todo esto es cultivo, todo lo blanco. Todo lo violeta es invasión biológica, o sea, es bosque nativo invadido, no deja de ser bosque nativo. Es bosque nativo invadido. Tampoco es bosque exótico, es bosque nativo invadido. ¿Existe el bosque exótico? No, no existe el bosque exótico, es un error conceptual, porque si nos vamos a la definición de bosque, una plantación es una plantación, no es un bosque, porque la plantación no tiene la biodiversidad, no tiene todos los estratos, es una plantación. Se le llama bosque plantado, bosque cultivado, pero no es bosque, es plantación, es un cultivo. A un cultivo no le decimos pastizal. ¿Un bosque de siempre verde? ¿Cómo? ¿Un bosque de siempre verde? No es un bosque de siempre verde. Es un bosque nativo invadido, de siempre verde. No es un bosque, es una invasión biológica. Claro, hay que considerarlo bosque nativo invadido, degradado por la invasión. O sea, siempre va a ser nativo invadido. Sí. ¿Siempre? Sí. Cuando sacas la presión de las invasiones biológicas, vuelve el bosque nativo. Ahí ya lo vamos a ver. Lo oscuro, estas son las sierras chicas, ¿sí? ¿Ubican dónde está Villa Ciudad Parque? En el Valle de Calamuchita. ¿Sí? Es un valle porque hay sierras chicas hacia el este y las sierras grandes hacia el oeste. Fíjense que toda el área de cultivo es donde están los suelos profundos, ¿no? El área cultivable. Y acá ya empieza la roca de las sierras grandes, ¿no? Y toda la vertiente, ¿sí? Toda la ladera oriental de las sierras grandes. Y esta es la ladera occidental de las sierras chicas. Fíjense dónde están los bosques mejor, o sea, los bosques bajo, alto, abierto, cerrado, ¿sí? Todos los verdes son los bosques que estarían en mejor estado de conservación, y los arbustales, ¿no? Son todos ecosistemas. Hay que ver si el arbustal es un arbustal porque es arbustal o porque es el bosque que evolucionó arbustal, ya vamos a ver eso también. Y los pastizales de altura. Entonces, esto es lo que tengo. Hay que generar las otras capas de información. ¿Dónde están las urbanizaciones? ¿Dónde están los asentamientos? Si hay campesinos, hay pequeños productores. Esta área de cultivo, ¿cómo es? ¿No? En el bosque hay pobladores, no hay pobladores. ¿Dónde están los centros educativos? ¿Dónde están los centros de salud? Bueno, todas las capas de información que nos interese generar. Y eso va a determinar la legislación. Entonces, en Villa Ciudad Parque lo que se hizo es proteger, el primer acto así rápido fue proteger lo que está en buen estado de conservación. Entonces, se sancionó una resolución de cota de las sierras chicas, porque todo esto es lo que está en mejor estado de conservación y lo que está garantizando los servicios
servicios ecosistémicos. Entonces, esa resolución porque no es ordenanza, porque es una comuna, ¿no? Lo que hace es proteger toda esa ladera. A partir de esa cota no se puede construir, no se puede lotear, no se puede hacer minería. Pero del lado, en las Sierras Chicas, del lado occidental. Si nos vamos del otro lado de las Sierras Chicas, Calamuchita, vamos a ver si van por la ruta, por la autovía Córdoba-Río Cuarto, cómo está toda horadada por las canteras. Entonces, bueno, ahí son las mismas sierras que de un lado están muy bien conservados y del otro. ¿Cómo repercute esto? No sabemos. ¿Por qué avanzaron las caneras del otro lado en estos últimos 10 años? Porque no hay población. Entonces, también, digamos, que estén las comunidades, de alguna manera hay una posibilidad de garantizar la conservación. Si no hay gente viviendo, claro, una paradoja. El lado occidental, o sea, el lado de la parte alta de la... El lado de las Sierras Grandes, ¿decís? Ellos lo pueden elegir, o sea, ¿es de ellos también esa parte de las comunas serranas? No, ahí, esto es elegido. No llega a su parte. Esto es elegido, lo que está marcado es elegido. No tiene... Se trabajó sobre todo elegido. Que es que por eso yo recién decía que hay que tener la capacidad, hay que encontrar también profesionales comprometidos, ¿no? Porque una comuna, imagínense que si pasamos los honorarios de los colegios profesionales, no hay comuna que pueda sostener eso. Entonces, pero tampoco podemos trabajar gratis, porque comemos, porque alquilamos, ¿no? Porque vivimos. Entonces, la comuna tiene que tener la voluntad política y el recurso económico para poder contratar a los profesionales para que hagan este mapa, que es patearse haciendo muestreos todo el ejido. Son 6.500 hectáreas las de Villa Ciudad Parque. No es que se barre todo, sino que se hacen muestreos. Primero se hace un estudio con imágenes satelitales y a grosso modo se determinan las unidades ambientales y se hace una supervisión a campo, muestreos por parcela. Eso retroalimenta la imagen satelital y así se determinan las unidades ambientales. Lo digo de manera muy simple, pero un poco más compleja. Bueno, este caso hubo lo que se consensuando con la población a través de los talleres participativos donde se presentó este mapa, se logró sancionar la resolución de cota y de protección del perilago. Y después, bueno, ya habían logrado eliminar los cultivos con fumigaciones, así que solo se puede hacer cultivo agroecológico y así, varias resoluciones que en definitiva alimentan el ordenamiento territorial. Nati, no sé si todos saben lo que es una cuota de construcción. Probablemente muchos sí, pero estaría bueno explicarlo porque es una herramienta muy importante que pueden tener hay municipios que han podido, como Ciudad Parque. En el caso nuestro en Capilla del Monte se dio un debate en 2013 muy profundo a partir de un estudio de Licea que marcó que a partir de los 1050 metros de altura hay una zona de bosque nativo que no se podía tocar. Nosotros la teníamos por ordenanza en los 1100 y se planteó bajarlo a los 1050 y bueno, fue el escándalo, un año entero de debate y discusiones, pero es importante como herramienta. Por ahí algunos, no sé si todos los municipios tienen esa cuota, tal vez no. También es un tema debatible, como uno dice los 1050, pero capaz que tener a los 1000 en una zona y a los 1100 en otra, pero de todos modos es una herramienta para usar. Y ahí necesitas, digamos, las otras capas, las capas de relieve, las curvas de nivel, las correntías, sí. Sí. O sea que solo la capa de vegetación no alcanza, ¿no? Lo que pasa es que las otras por ahí son más sencillas de construir porque están en el IGN,
están disponibles. En el Instituto Geográfico Nacional se pueden bajar mapas, los mapas de cuencas, de curvas de nivel. Sí. Bueno. Entonces, como les decía, esta información con los otros mapas que están disponibles, se presentaron los talleres participativos y con el consenso de la población y las modificaciones que también, digamos, se tuvieron en cuenta las opiniones de la población local, se llegaron a estas resoluciones. Para eso se hicieron, primero, capacitaciones para nivelar los conocimientos, para después poder tener las herramientas para participar de los talleres participativos. Tengo una pregunta. Permiso. Sí. Ahí en ese mapa, tenés digamos, la zona consolidada, urbana, en ese mapa. Acá, este es el mapa de vegetación. Sí, por eso les decía que es una capa. Después. Pregunto, la zona más o menos, la mancha, donde estaría consolidado, más o menos, ¿viste? Ahí también existe un arbolado que es paisaje, digamos. Sí. Existe dentro de lo urbano, es Sí. un paisaje. Sí. ¿No es cierto? Que Sí. sería también Sí. exótica de nativa. Sería o nativo, como Sí. decir, invadido por exótica de hace Sí. un montón de años, pero una herencia cultural también. Sí. Esa Bueno. arbolada. El 80% creo que de los arbolados urbanos son exóticos. Sí. ¿Eso está considerado? Sí, sí, esa es otra capa de información. Y es no lo, va, claro. esa capa no va, entonces. Claro, no, acá no está esa capa, porque esta es la vegetación, claro, la vegetación nativa, y esa capa de información, digamos, es otra cosa que se analiza en la mancha urbana. Por eso te preguntaba si estaba ahí la mancha urbana. No, pero sería claro, ves que dice matriz agrícola urbana, está acá, contemplada acá, en lo blanco. Porque cada unidad de vegetación, digamos, en la mancha, lo blanco, tiene que tener un tratamiento diferente, ¿no?, del otro. Entonces, un tratamiento es resoluciones. Una resolución, se prohíben los agrotóxicos. Otra resolución, se prohíbe plantar de aquí en adelante especies exóticas invasoras. Otra resolución es generar una unidad de cultivo de especies nativas para ir reemplazando paulatinamente, porque esos árboles exóticos se van a terminar muriendo en algún momento y no tienen reemplazo. Entonces, en el momento en que haya que reemplazarlos, ya generar una conciencia de no volver a poner otro olmo, otro siempreverde, otro plátano, que además generan problemas en las urbanizaciones, y reemplazando por vegetación nativa. Bueno, otro caso. Este es el ejido esta es la cuenca en realidad de Alpacorral. A ver. Fíjense, acá es lo mismo, las unidades, fue el mismo equipo técnico que hizo el mapa de vegetación como base para sancionar el Código Ambiental de Alpacorral. El municipio de Alpacorral tomó y se discutió en el seno, fue diferente el proceso participativo, se discutió dentro del Consejo, las distintas organizaciones, instituciones locales. Alpacorral es un municipio muy chiquito, tiene 1000 hectáreas de ejido y 1200 habitantes. Entonces se hicieron talleres informativos. La discusión se dio en el seno del Consejo Deliberante y se abrió a un consejo de participación que tenía la posibilidad de presenciar, no tenía voto, pero tenía voz, las sesiones del Consejo. Entonces, en base a esta capa de información, para las otras
mencioné, y teniendo en cuenta la ley de bosques y la ley general del ambiente, se generó el código ambiental de Alpacorral. Nati, una pregunta. Y la legislación existente, ¿no? Porque también hay que ver la congruencia que hay, si hay que modificar otras leyes, por ejemplo la de edificación o la de urbanización, para que no haya incongruencias dentro de las mismas resoluciones u ordenanzas. Los equipos técnicos empezaron a trabajar en los mapas a partir de la sanción de una ordenanza que abre el proceso o cuando tuvieron... Bueno, en este caso, fueron trabajos previos a la sanción de las resoluciones de Villa de Ciudad Parque y a la sanción del Código Ambiental en Alpacorral. En Alpacorral, Gonzalo Martínez, que fue el que hizo el mapa de vegetación, lo presentó como su tesis de grado. Con eso se recibió. Él es de ahí, de Alpacorral, entonces llevó el mapa, lo puso a disposición del municipio y él se puso a disposición para trabajar. Y ya veníamos trabajando un grupo de técnicos, en donde Gonzalo también está incorporado, en un código de bosque nativo. O sea, nos habíamos concentrado en el bosque serrano, tomando la ley de bosques y la general de ambiente. Y el municipio dijo, bueno, pero no podemos tener una ley, un código de bosque nativo, un código de esto. Entonces englobó todo. El código de bosque nativo quedó englobado dentro del código ambiental de Alpacorral. Gonzalo presentó su tesis en el 2010, mediados del 2016, y el código ambiental se termina sancionando en diciembre del 2016. El municipio lo contrata para hacer ajustes al código ambiental y en el 2017 se introducen modificaciones progresivas donde se incorpora el listado de especies protegidas y destacadas de la flora y de la fauna. Y el procedimiento, porque sin procedimiento, o sea, el procedimiento puede estar dentro de la reglamentación de la ordenanza. En este caso el procedimiento quedó dentro de la ordenanza, entonces tiene más fuerza. ¿Qué sería el procedimiento? ¿Cómo lo implementás? ¿Cómo implementás? ¿Cómo haces para que se proteja tal cosa? Entonces, tenés que tener un inspector ambiental, tenés que... todas las etapas y los pasos que tenés que hacer para... sí o sí tiene que haber un inspector ambiental básico, porque si no tenés la ordenanza y cómo se ejecuta, cómo se implementa. ¿Puede suceder también que cambie de gestión y esas ordenanzas o resoluciones sean para atrás, digamos, excesivas? En un municipio es más difícil, digamos, si tenés todo el consejo deliberante oficialista, digamos, a tu favor, sí, puedes derogar una ordenanza. Es más difícil en un municipio que hay un consejo deliberante y que, digamos... Pero en una comuna, que son resoluciones, puede venir otro jefe comunal y no necesita mucho para derogar o modificar. O sea que es muy efectivo. Por eso es importante el poder comunitario, ejercer nuestro poder comunitario para que no pasen estas cosas, porque capaz que suceden y ni nos enteramos. Sí, perdón, un ejemplo que hay es la de San Marcos Sierra aprobó su ordenamiento territorial en 2010 y en la ordenanza implica que para modificarla se tiene que abrir un nuevo proceso participativo. Eso no se respetó, fue denunciado, esto fue hace 2 años, ahora hay un nuevo mandato que está haciendo de nuevo el proceso participativo, pero tiene que volver a hacer el mismo proceso. Por eso es muy importante, siempre hablábamos de eso. Cuando uno lo logra hacer, Darío Ávila fue muy explícito también, la fuerza que tiene, uno dice, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro que se implemente? O que, bueno, cuando se hace participativo, como lo dice la ley, implica que cuando uno lleva eso y tiene que defenderlo, dice, esto fue aplicado por toda la comunidad, duró 1 año y medio la de San Marcos, se hizo por barrios, o sea, fue realmente un muy buen proceso, que va a venir Patricia Ferreira, también que es el equipo que empieza la semana que viene, fue el que hizo el ordenamiento de allá. Pero la misma ordenanza dice,
para modificarla tiene que haber un nuevo proceso participativo. Entonces ya te resguardás, Claro. porque los consejos siempre son oficialistas. Es que la participación no es una voluntad política, es parte de la ley, es un presupuesto mínimo de la ley también la participación. Entonces, cuando hay una modificación de estas leyes de presupuestos mínimos, tiene que haber participación. Ahora, si modifican regresivamente, porque además no hay participación y la modificación es regresiva, digamos, eso es inconstitucional. Si nadie lo denuncia, pasa. Si pasa, pasa. Si no hay participación y no hay involucramiento de la comunidad, pasa. Y cuando se nos vienen los problemas en el territorio es cuando nos damos cuenta. Por eso digo, es esto, la participación no es un capricho. Y es una responsabilidad de cada comunidad. Además de una obligación del Estado de abrir a la participación, también es una responsabilidad de los habitantes y las habitantes de ser parte de ese proceso. Bueno, pero tiene que haber un proceso educativo previo, porque Claro, muchas veces parece que claro. cuando te nombran tal cosa participativa, te parece que es algo así voluntario, como tomar un cursito sobre tal tema, entonces van un Digamos, puñado. la diplomatura tiene ese espíritu. No sé, corregime. Sí, sí. O sea, generar la información, que todos manejemos la misma información. Sí, nosotros, de hecho, la Dirección de Ordenamiento empezó el año pasado implementando programas de ordenamiento por cuenca. Y sobre septiembre empezamos a diseñar las diplomaturas como procesos previos posibles. Empezamos a detectar que había... Es decir, yo vengo, por ejemplo, de la comunicación comunitaria. Cuando salió la ley de servicios de comunicación audiovisual, implicaba que se distribuía el espectro radioeléctrico en un 33% para medios comunitarios, por ejemplo. Y la comunicación pasaba a ser un derecho humano, algo que probablemente muchos no sepan, pero fue un gran cambio. Pero entonces las radios comunitarias nos encontramos diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que la comunidad ejerza su derecho a la comunicación si no sabe cómo hacerlo? Entonces empezamos a desarrollar procesos de formación para que se ejerza un derecho. Esto pasa lo mismo. Nos pasaba que se abrían los programas, pero era difícil que se ejerza ese derecho de una comunidad que por ahí no conoce este tipo de medidas, sus propios derechos. Bueno, a partir de esto esperamos fortalecer esos programas. En algunos lugares tal vez las diplomaturas se hagan después del programa de ordenamiento, porque el programa por cuenca después deja un poco la huella de, bueno, ahora cada municipio, más allá de las medidas que se van tomando como cuenca, tiene que desarrollar. Entonces en algunos lugares estamos detectando que podemos dar la diplomatura como proceso posterior, pero bueno, es... Bien, ¿se acuerdan que hay 10 criterios y cada criterio genera una capa? Uno de los criterios era la cobertura vegetal, la superficie de bosque, ¿no? Ese es el mapa que les mostré antes. Este mapa, otro de los criterios es el estado de conservación de esas unidades ambientales, ¿no? De esas superficies de bosque. A través de una metodología que desarrollaron en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se generó esta información de los estados de conservación de las unidades de vegetación de la cuenca del río Barrancas, que es el que atraviesa el Pacorral. Ese índice tiene un montón de variables con las que se alimenta. El relieve, las pendientes, el tipo de vegetación, el tipo de suelo, digamos, datos biofísicos, geológicos, y se llega aplicando ese índice que dice 1 es excelente estado de conservación, 0 es muy mal estado de conservación. Entonces se llegó a que hay 31 unidades ambientales dentro de la cuenca del río Barrancas en muy buen estado de conservación. 27 en bueno, 16 en regular, 26 en malo. Esto es una herramienta para decidir, por ejemplo, si tengo unidades de vegetación que están en mal estado de conservación, ¿cuánta energía tengo que poner para restaurarla?
¿Y en dónde están? Capaz que según, no sé, si es cuenca alta o lo que sea, tenemos que ver con qué criterio decidimos. O generar un plan de restauración o que sea una zona de sacrificio para la urbanización, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería una unidad ambiental? Una unidad ambiental es la unidad de vegetación con todas las otras características, claro. Una consulta, si se contrapone esta zona de sacrificio que parece decía, contra un sector que suponemos que en la ley está como amarillo o roja, ¿qué sucedería? No, ahí la obligación es restaurar, ahí ya lo vamos a ver. O sea, siempre son amarilla y roja, no hay discusión, sería, hay que restaurar. Sí, o sea, no se puede desmontar. Y si hay un desmonte ilegal o un disturbio natural que pierde las funciones ecosistémicas, hay que restaurar para que las zonas amarillas y rojas vuelvan a cumplir los servicios de ecosistémicos. ¿Cómo? Si es un desarrollo mismo de la... Si es un desarrollo, si ese desarrollo atenta contra las funciones ecosistémicas, no se puede aprobar. Porque te explico, claro, el problema, digamos, que tenemos nosotros acá, creo que lo estamos viendo todos, es que nosotros, nuestras localidades están instaladas sobre el bosque, ¿sí? No lo tenemos, o sea, nosotros estamos, la ciudad está instalada en la ladera, o sea, que nosotros estamos, los desarrollos urbanos, nuestras localidades se desarrollaron sobre el bosque, o sea, la intervención ya está hecha. Por eso hablamos de consolidado, de en cuándo se picó, digamos, la ciudad. El crecimiento de la ciudad se dio ganando el territorio del bosque. Esa es la realidad que nosotros tenemos en la Sierra Chica, digamos. Sí, sí. Digamos, por Eso, la cota abarca la localidad. claro, lo que pasa es que digamos, la ley no es retroactiva. Lo que ya está planteado para urbanización es la zonificación. Sí. Y nosotros tenemos un montón de desarrollos de 2014. Y bueno, Pero por ahí tenés los loteos. claro, hay que hacer desarrollos que no atenten contra las funciones ecosistémicas de las zonas rojas y amarillas. La realidad que tenemos es esa, digamos. El desarrollo de las sierras chicas, el gran crecimiento, digamos, ha sido de o casos que tenemos de antes del 2010, digamos. Lo que está, digamos, la ley no es retroactiva. Del 2010 hacia atrás, no, digamos, porque eso entra dentro de la zona blanca, digamos, que no hay bosque. No, que no es más. Depende de qué superficie utilizás vos para decir si bosque o no es bosque. Lo que pasa es que sí hay que ver, cambiar la densidad. Depende la densidad de la urbanización entre la categoría como zona cultural blanca o no. Digamos, pero lo que se hizo del 2010 hacia atrás no se puede modificar. No es, como caíste, tenés tu casa en zona roja, te tenés que ir. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ver cómo modificar cómo habitamos el territorio. Digamos, si hay un pozo negro que está contaminando y que contamina hacia abajo, no sé, pues podrían hilar fino, ¿no? Voy a esto de restaurar, o sea, nosotros tenemos en zonas rojas ya barrios instalados. Por ejemplo, en 2014 ya estaba en vigencia la ley, nadie pidió vida, se instalaron las casas, ya se instalaron, digamos. No puedo restaurar el lugar donde tengo la casa, ya esa casa, no digo que todo lo que falta es poder todo lo que se baja la yo densidad. esa casa la reglamento y no le dejo sacar las nativas, entonces yo lo sigo considerando que es una casa en un bosque. Pero digo, pero lo usamos en relación a eso. Yo voy diciendo, Sí. La restauración puede ser rural o urbana. Digamos, la restauración abarca todo el... Sí. Ahora voy a dar ejemplos.